Saludos. Saludos a todos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que una vez más nos da en este miércoles de poder meditar, de poder compartir una charla, una reflexión que pueda ayudarnos, aportarnos a nuestro diario vivir. Sabemos que en esta vida nos encontramos con desafíos constantemente, con circunstancias, situaciones que muchas de ellas no están en nuestro control, otras sí están en nuestro control. Mucho nuestro libre albedrío tiene que ver en las decisiones que tomamos y que de alguna manera eso va construyendo nuestra vida día a día. Esperando que hoy podamos tener una pequeña reflexión y pueda aportarnos para este diario vivir y este desafío tan grande en esta vida. Sí, saludos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes que se están conectando y también los que posteriormente en diferido lo podrán ver este video. Por ahí pusimos un título, La verdadera libertad comienza en ti. Para ello voy a hacer un poquito de contexto y después entrar en un punto de aplicación. En el libro de Éxodo encontramos y miramos que cuando está a punto el pueblo de Israel salir de Egipto, miramos que hay un clamor previamente a ello de parte de Dios, de parte del pueblo hacia Dios. Hay un clamor de libertad. La Escritura dice que Dios escuchó el gemido del pueblo y Dios en su momento, por los planes que Él tiene, llega a la hora de salvarlos, llega a la hora de libertarlos. Quizá podemos de alguna manera traerlo a nuestro contexto, a nuestro diario vivir y llamarle trae un tiempo de felicidad, un tiempo de alegría. Pero para este cambio donde hay un tiempo de opresión, de esclavitud, de generación a generación en lo mismo y este cambio que va a encontrar ahora el pueblo de Dios, previo a esa salida, a esa redención, a esa libertad del pueblo de Egipto, del pueblo hebreo de Egipto, hay una instrucción muy específica que Dios le manda al pueblo. Y esto es cuando van a comer el cordero. La instrucción muy específica es: y pondrás una señal en tu casa, pondrás una señal para ti. Desde luego que nosotros inmediatamente cuando tenemos un poquito de contexto o de conocimiento en lo que se llevó a cabo, miramos que 4 días antes de sacrificar un cordero fue elegido, fue amarrado a la pata de la cama, 4 días en preparación previo a un día en que va a ser sacrificado, y de ahí queda origen a una festividad llamada Pesaj. Pero el punto a meditar y a tomar en cuenta ahorita es que dice que pondrás una señal para ti. Vas a encontrar una libertad, vas a encontrar una alegría, una felicidad. Pero previo a ello hay una instrucción muy específica que es de donde parte esta libertad, este cambio de vida, este cambio de circunstancias. Y es lo que quiero comentar hoy, en esta noche. Primeramente, nosotros tenemos que tener un poquito de contexto. ¿Por qué un cordero? Cuando nosotros miramos el libro del Éxodo, en el capítulo 12, para ser más específicos, miramos que hay ciertas características de cómo Dios pidió que ese cordero fuera preparado y fuera sacrificado. Dentro de esas características está que tenía que ser un macho cabrío, un macho cordero, o podría ser cabrito. Número 2, que no tenía que ser quebrado hueso, no tenía que ser partido, cortado, sino que tenía que ser de una sola pieza. Y una característica número 3 es que tenía que ser asado y no hervido. Y nosotros nos ponemos a meditar y a pensar, ¿por qué Dios, dentro de varias características que dio, por qué tuvo que hacer énfasis? Tomamos en cuenta estas 3. ¿Por qué de esa manera? Número 1, usted debe de aprender o recordar que el cordero era un dios para el egipcio. Generaciones donde el pueblo de Dios mira un constante actuar de la idolatría, de la influencia de su forma de pensar, de su cultura,
de las normas de vida que tenían. Tarde que temprano eso terminó por de alguna manera influir en el pensamiento, posiblemente en las emociones. Cuando alguien está muy cercano a una actividad, muy cercano a un contexto de vida, es muy probable que ciertas cosas se peguen, por más que se están mirando, se están escuchando, son repetitivas constantemente, por más es algo que el pueblo hebreo tenía presente. Entonces, por esa razón, cuando Dios dice, voy a traer una libertad para ti, pero primeramente tienes que sacrificar un cordero, hay un mensaje muy profundo en esto. Le está diciendo Dios al pueblo, ¿quieres ver cambios de un momento de esclavitud a un momento de libertad? De un momento de angustia, de tristeza, de opresión, a un momento de felicidad, de alegría, de ver cosas diferentes en tu vida, en tu diario vivir. Lo primero es que tiene que comenzar, sí, por conductas, pero por tus pensamientos y por tus emociones y sentimientos. Hoy quiero expresárselo así. Y cuando la instrucción es, vas a preparar ese sacrificio de ese cordero, punto elemental, quita de tu mente todo lo que tiene que ver con la forma de actuar del pueblo egipcio, en este caso la idolatría. No mires a un cordero como un dios. Quita eso de tu corazón. Por eso es que tenía que ser un macho, porque era lo que los egipcios usaban para la adoración de sus ídolos, o se adoraba a este ídolo. Tenía que ser entero para que el egipcio se diera cuenta, estuviera bien consciente de que era su Dios al que iban a sacrificar. Tenía que ser asado y no hervido para que el aroma se extendiera y no hubiera duda alguna que lo que estaban a punto de comer, o en este caso sacrificar, o que estaban sacrificando, era a su Dios. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, cuando dice que 4 días antes tenían que escoger a este cordero y atarlo a la pata de la cama. Si para el egipcio el cordero era un dios, era su dios, pues desde luego que ellos tenían una emoción, un sentimiento, era de ellos adorar a este animal. Imagínese que trate de ponerse en el lugar o pensar en el lugar del egipcio, de algo que en toda su vida ha formado parte de la cultura, del entorno, del ambiente, de adoraciones, de respeto del pueblo judío hacia este animal, y que ahora el judío lo tenga en su casa, en donde descansa, 4 días antes de sacrificarlo. ¿Cómo cree que se iba a comportar el egipcio? Desde luego que se iba a enojar, no iba a estar tranquilo, desde luego que iba a de alguna manera atentar contra la vida del judío, del hebreo, el tener a su Dios amarrado a una pata para sacrificarlo. Bueno, en este pequeño contexto, lo que quiero decirle es que esa instrucción que Dios dio de pon una marca sobre tu casa, no es tanto la marca de la sangre o el sacrificar el animal. La alegría, la felicidad, la libertad no comienza o no es en sí el cambio por pintar postes o dinteles con sangre de un cordero. Es por cambiar los pensamientos, cambiar la información y deshacernos de esas ideas que en algún momento nos damos cuenta que son equivocadas y hay que tratar de quitarlas de la mente y del corazón. Eso es lo que realmente va a ser un punto de partida. Pero ¿qué conlleva realmente todo esto? Escúchenme bien, quiero darle dos o tres conceptos que nos pueden ayudar y que creo que son muy importantes. ¿Por qué dice la Escritura, pondrás señal para ti? En algún momento escuché un comentario que esa señal o esa marca de sangre no era realmente por fuera, sino que era por dentro. ¿Por qué para ti? ¿Por qué para el judío? Se supone que el ángel de la muerte, no se supone, el ángel de la muerte iba a visitar esa tierra e iba a ser muerto todo hijo primogénito.
si entre comillas, vamos a mirarlo así, el ángel de la muerte tenía que llevarse a los primogénitos egipcios, ¿por qué entonces esa marca de sangre tenía que estar en la puerta del hebreo? Desde luego que tenemos una idea y un concepto de que era para que se salvara el primogénito hebreo. Y sí, es cierto, eso es una consecuencia. Pero hay algo más profundo todavía en esto. Y es lo siguiente. Si el hebreo le estaba pidiendo a Dios su bondad, su misericordia y que le hiciera justicia de un pueblo que le estaba oprimiendo, en Dios, ayúdame y mírame cómo me están maltratando o cómo me están tratando o la conducta que tienen para mí. Y esa persona empieza a clamar a Dios que por favor le ayude y que por favor le libere de sus adversarios, de sus enemigos. Desde luego que es algo que podemos clamar a Dios y desde luego que se lo pedimos. Solo que aquí tenemos que llevarnos algo más en nuestro corazón. Que esa señal que dice, la pondrás en tu casa para ti, es lo que la Escritura nos enseña. El buen juez por su casa comienza. Y uno de los mensajes que nos está mandando el por qué es que el hebreo tenía que pintar o marcar su casa con la sangre del cordero es porque tú quieres que te haga justicia y quieres que te libre del adversario, al pueblo hebreo en este caso que estaba cautivo. El mensaje es, yo voy a hacer justicia, pero primero voy a comenzar por ti. ¿Tú quieres que se te haga justicia en la vida? ¿Tú quieres que seas libre, que Dios te ayude porque alguien te está haciendo, entre comillas, un mal? Sí, pero el mensaje es que Dios primeramente dice, primeramente voy por ti. O sea, primeramente te tengo que juzgar a ti. Y de alguna manera, como Dios sabía que el hebreo no iba a poderlo pasar por alto, no se iba a poder pasar libre, por eso tenía que poner esa marca, esa señal en la casa. ¿De qué? De que el ángel de la muerte pasaría por alto. Esto en términos prácticos a todos nosotros que estamos hoy aquí, nos tiene que ayudar en la vida. Vamos a preguntarnos, y el Santo Maestro lo dijo, y hubo un rabino llamado Eliezer, que él dijo, como quieras que los hombres te traten a ti, tú trátalos a ellos. Como quieras, lo que tú no quieras que los hombres te hagan a ti, tú no se los hagas a ellos. Y el Santo Maestro repite estas palabras, o el Santo Maestro también dice estas palabras. Y eso es una evidencia muy importante de que cuando pedimos que haya un trato diferente hacia nosotros, vamos a preguntarnos, ¿nosotros nos comportamos de igual manera con el prójimo? ¿Queremos que el prójimo nos perdone? ¿Perdonamos al prójimo? ¿Queremos que el prójimo tenga misericordia de nosotros? ¿Nosotros tenemos misericordia del prójimo? ¿Queremos que, dicen por ahí, que nos hagan un favor? ¿Hacemos favores? ¿Cómo nos comportamos con el prójimo, con la gente que nos rodea? Ese es el reflejo que vamos a tener en nuestro entorno de la conducta hacia nosotros. O si nosotros buscamos el comportarnos y el hacer bien al prójimo, seguro que en su momento también, en algún momento dado, o las circunstancias, el entorno que nos rodea, así también va a ser similar para nosotros. Y pondrás señal sobre tu casa para que no te venga el mal. ¿Qué es esa señal en términos prácticos para tu casa? ¿Que quieres que te libre del egipcio? Pero primero dime cómo estás tú. ¿Quieres que te haga justicia del egipcio? Pero primero mira si tu corazón anda en justicia. Si primeramente andamos en justicia, andamos en la buena conducta, hacemos lo que es correcto para poder pedir que se nos haga justicia. De lo contrario, no puede ser, porque sería desigualdad, sería una falta de justicia. Y por esa razón es entonces que está escrito, el buen juez por su casa comienza. Entonces, y pondrás señal para ti. Este es un principio. Otro principio que podemos aprender en estas palabras que encontramos en las Escrituras es que ese animal que se sacrificó
y que se puso esa señal en las casas es que ese animal estaba amarrado a la pata de la cama. En algún momento yo me pregunté, ¿por qué es que la Biblia dirá que ese animal tiene que amarrarse 4 días específicamente antes de ser sacrificado? ¿Y por qué a la pata de la cama? Gracias a Dios, con el paso del tiempo, que podemos aprender, que podemos escuchar. Y uno de los comentarios, desde luego hay muchos comentarios, pero uno de los comentarios que en su momento escuché del por qué se amarraba ese animal a la pata de la cama, es porque la cama simboliza algo sagrado. De hecho, es algo íntimo en un hogar, y eso íntimo es algo sagrado. La escritura nos lo dice desde un principio, desde el libro de Génesis. Dejará el hombre a padre, a madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. El sentido de lo íntimo es como objetivo la reproducción, es algo sagrado, es algo santo. El rabino de Tarso en sus cartas dijo que el hecho sea sin mancilla, que se cuide esta parte del hogar, de la casa, y de ahí es que los sabios han deducido y hemos aprendido que cuando se cuida cuando se cuida esta intimidad en lo sagrado, en lo santo, en un hogar, en la casa, en esa recámara de intimidad, eso va a producir una santidad muy grande que va a tener un bienestar ese hogar. Recuérdelo, es como una señal para que la maldad no venga sobre tu hogar, para que esa maldad pase por alto. Pero una de esas señales es cómo nos conducimos en esa intimidad como hogar. Y no solamente como esposo, como esposa, como hijos, como familia, como hermanos. Los integrantes de ese hogar en general, cómo se conducen en cuanto a lo que es el recato, en cuanto a lo que es el respeto, en cuanto a lo que es la privacidad, en cuanto a lo que se puede mirar, escuchar, ver, posiblemente en esos cuartos a solas, hoy más en día con el internet, con la tecnología que se tiene. Hay que tener mucho cuidado de esto. Y si una familia en general, si papá, si mamá, se cuida de esto y logra cuidar esa santidad, eso es como una señal en el hogar. Que cuando venga esa maldad que quiera visitar la casa, de seguro pasará por alto. Pero todo lo contrario, dicen los sabios, que si eso no se cuida, ese concepto de la intimidad, de lo sagrado, en la casa, en el hogar, no se cuida, entonces Dios nos libre. Eso va a ser un recipiente, eso va a ser un ambiente donde las fuerzas impuras, donde los espíritus de obscuridad van a tomar ventaja, van a agarrarse de ahí y seguro que van a visitar ese hogar. Una de las cosas que los sabios, que los grandes comentaristas enseñan es que en su mayoría lo que es la falta de paz en el hogar, pleitos, y todo lo que se derive como problemas, como conflictos, mucho tiene que ver el asunto de lo que es la economía, la enfermedad que puede visitar un hogar. Estas 3 cosas los sabios apuntan, es algo que es muy repetitivo escucharlo, que es muy probable que un alto porcentaje, cuando esto es muy consecutivo en la vida, en la familia, en el hogar, puede ser que el asunto de la intimidad, el asunto de lo moral, no se está cuidando, no se está llevando a cabo como se debe. Hay falta de respeto, hay falta de atender a lo sagrado, hay mucha impureza, hay mucha falta de respeto, falta de recato en esta área, y como tal entonces no puede ser una señal en el hogar. No está esa señal, y ilustrativamente cuando viene ese ángel para hacer daño y no ver esa señal, no ver esas acciones y conductas ilustrativamente como parte de cuidar, de proteger el hogar, pues el ángel, por así decirlo, de la maldad, de esas cosas ajenas que traen incomodidad, sufrimientos, males, pues lo más seguro es que empiecen a hacer su desorden, lo que nos incomoda, lo que llamamos problemas, complicaciones, dificultades. ¿Y debido a qué? A la falta de una señal en el hogar. Entonces, no solamente es
mirar cómo nos comportamos a título personal. El buen juez por su casa comienza, sino que también tiene que ver con esta señal de que ese animal se amarraba a la pata de la cama y que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con guardar el recato y tener debido cuidado en estas áreas en nuestras vidas. Y hay algo más que quiero comentarle para que tengamos siquiera tres cosas en mente. La última que le quiero comentar. Dice el rabino de Tarso que cuando estaba hablando a la congregación de Corinto, y él dijo que la mujer se cubra la cabeza, que la mujer se ponga un velo como señal, dice, y esto será como señal, específicamente está hablando de cubrir la cabeza de la mujer. Y esa misma palabra la miramos en Éxodo cuando dice, y esto será por señal. En ese capítulo, del capítulo 11 de la carta que escribe el rabino de Tarso, dice que esto sea señal por causa de los ángeles. Ese comentario de causa de los ángeles en la carta de Corinto es común que se refiere a ángeles de maldad, a demonios, como lo llamamos nosotros en su momento. Para que esos demonios no visiten ese hogar, esa casa o ese matrimonio, tiene que haber una señal sobre la cabeza de la mujer. Ahorita yo no me voy a meter si literalmente una mujer debe de cubrirse la cabeza en su momento. Ahorita quiero, por último, comentarles qué implica el que una mujer se cubre la cabeza, o en términos prácticos, en términos de ética, de moral, de desarrollo espiritual, qué se debiera de considerar antes de cubrirse la cabeza, literalmente. Y esto nos da a luz un pasaje en Tito, cuando se habla a la mujer y se dice que la mujer sea casta, que la mujer cuide su forma de vestir, que la mujer atienda a su marido, que le respete, que le honre y que cuide de su hogar, de sus hijos. Prácticamente eso nos da a entender. Entonces esto quizá pudiéramos tomarlo así en tres principios. ¿Qué significaría que una mujer se cubra entonces la cabeza? Significaría entonces que una mujer en el hogar, cuando ella actúa y procura esforzarse y cumplir esta parte de cuidar el recato, cuidar ese momento de íntimo, ese momento de como mujer hacia su esposo, hablo dentro de lo que es permitido en el hogar como intimidad, pero aún dentro de ello hay principios, hay límites que deben de tomarse en cuenta y respetarse, como está escrito en la Biblia, que en el tiempo de limpieza de la mujer, el hombre no debe de tocarla, de acercarse a ella. Número 2, ese pasaje también enseña acerca de que cuide su forma de hablar, que cuide sus palabras, que cuide con quién dialoga, cómo dialoga, en lo que en nuestro contexto diríamos que tenga cuidado de pasar mucho tiempo platicando con la vecina, entre comillas, como decimos, ¿no? Con alguien ajeno donde en la mucha palabra puede estar el pecado. Y número 3, ese pasaje también enseña que debe de atender a su hogar, a su casa, a su esposo, a sus hijos, en el sentido de que dentro de lo común, dentro de lo que es, vaya lo estable, lo que se debe de llevar a cabo, pues la mujer, entre comillas, entiende que pasa más tiempo con los hijos, el tener ese alimento preparado para ellos, el cuidar de su hogar, el cuidar de su esposo en general. Es un trabajo arduo, un trabajo muy grande. Dios le ha capacitado a la mujer con esa facultad, le ha dado todos los recursos, los medios. Por algo la Escritura pide esto de una mujer. Cuando una mujer trata de esforzarse, trata de llevar a cabo estos tres principios, de cuidar de su hogar, de cuidar de su esposo, de sus hijos, de cuidar de su forma de hablar y cuidar el recato y lo moral en su persona, y que como consecuencia cuidará, entre comillas, en parte a su esposo, esto es una señal. Es una señal de cubrirse la cabeza por causa de los ángeles. Es una señal que cuando esos ángeles
impuros, malos, quieren visitar cierto hogar, pero miran que una mujer en ese hogar trata de vivir y de comportarse a esta altura, ahí hay señal. Ahí el ángel pasará, del ángel de la, ilustrativamente hablando, el ángel de la muerte pasará por alto. Por eso el rey Salomón dijo, una mujer sabia con sus manos edifica su hogar, la construye. Una mujer es el corazón de una familia, de un hogar. Así en mis palabras, para darme a entender. También por eso es que como hombres, con la ayuda de Dios, tenemos que dar un buen trato a la esposa, porque está escrito en la carta del emisario Kefa, cuando él dijo, cuídate cómo tratas a tu mujer, porque si no la tratas como a vaso frágil, entonces tus oraciones tendrán estorbo. Eso tiene mucho que ver en cuanto a beneficios, en cuanto a bendiciones, en cuanto a que las cosas marchen, caminen bien en un hogar, pues tiene que ver mucho de como hombres, cómo tratamos a la esposa. Eso también es una señal, ilustrativamente, que en la parte como hombres debemos de tomar en cuenta. Entonces, cuando un hombre y una mujer tratamos de vivir, tratamos de echarle ganas, tratamos de aplicarnos, de llevar a cabo los conceptos que estamos aprendiendo, como se debe de hacer en un hogar, en una casa, eso es una señal en ese hogar, y que muchas de las dificultades no las vamos a evitar. ¿Por qué? Porque el ángel no podrá visitar ese hogar, no podrá visitar nuestros hogares, debido a que hemos puesto una señal, a que hemos puesto una marca, a que nuestras acciones y conductas ahí están, las miran y no puede visitar la maldad de ese hogar. Sé que el tiempo es breve, sé que esto nos puede ayudar bastante, llévelo en su corazón, estos 3 principios. Mirar cómo nos comportamos a título personal, el buen juez por su casa comienza, me exijo a mí mismo para exigir a los demás, cómo me comporto yo para pedir o decir por qué se comportan así conmigo, pues mirar primeramente mi vida. Segundo, que miremos cómo nos comportamos en cuanto a lo moral en general, en familia, en la casa. Y tercero, lo que una mujer debe de hacer, lo que un hombre debe de hacer, eso es colocar señal. Pondrás señal para ti. Ahí en eso es que es el principio, que cuando nosotros decidimos actuar, comenzará la felicidad, comenzará la libertad, comenzarán los cambios, veremos circunstancias diferentes. ¿Por qué? Porque colocamos señal. Quiera Dios que esto nos pueda ayudar, que lo pueda usted llevar en su corazón. Desde luego es muy en general, requerimos estudiar más con la ayuda de Dios. Lo sigo invitando a que no deje de conectarse durante la semana a las transmisiones y que pueda seguir esta página y poderla compartir de igual manera. Que Dios les bendiga, de verdad es un gusto saludarles y con la bondad de Dios podemos vernos el próximo miércoles. Que Dios les guarde a todos. Bonita noche.